Sistema Radio Colón damos la bienvenida al doctor Simón Zavala, es presidente de la Asociación de Escritores, es asesor jurídico de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. El doctor Simón Zavala también es escritor y nos va a dar a conocer acerca del lanzamiento de uno de sus libros conocido en Montevideo. Se titula Grafías, un libro dedicado al ser humano, con quien vamos a dialogar sobre los discos llamados piratas, los cuales entrarán como proyecto del Ministerio de Cultura como discos genéricos, y este tema ha causado controversia en autores y compositores ecuatorianos e internacionales. Vamos a conocer el punto de vista del doctor Simón Zavala al respecto. Entonces, cuéntenos, doctor, ¿cuál es su criterio con respecto a los discos pirata? Bueno, mire, yo tengo que señalar una cosa. El problema de la piratería discográfica es un problema muy grave, no solamente en este país, sino en diferentes países. Lo que yo he visto últimamente es que la institucionalidad pública, el Ministerio de Cultura y el IEPI, tratan de buscar naturalmente una situación de convenios amistosos entre los actores de esta problemática para evitar una situación de enfrentamiento que indiscutiblemente no nos llevaría a ninguna cosa positiva. Entonces, por un lado tenemos a los vendedores de discos piratas, que son gente muy humilde, por supuesto, gente que busca defender su derecho a la sobrevivencia y que con toda razón busca una forma de subsistir. Por otro lado, los autores y compositores de nuestro país y los extranjeros, porque a través de la SAICE se recauda todo lo referente a los derechos económicos de la música extranjera, que tiene que ser enviada a los respectivos países y que tienen derecho a que se les reconozca lo que las leyes, la propia Constitución y los instrumentos internacionales establecen en su favor, que es el pago de las regalías por los discos. Por otro lado, la institucionalidad, el IEPI y el Ministerio de Cultura buscando hacer un arreglo, y finalmente encontramos al SRI, que también está allí tratando de incluir a los vendedores informales de los discos piratas en el sistema de recaudación de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que tiene que cumplirse con la ley. La ley establece que los autores y compositores tienen derecho a que se les pague sus regalías. El momento en que se circulan discos piratas, se está afectando a los autores y compositores ecuatorianos y extranjeros, y eso no puede ser. Por otro lado, la institucionalidad pública no puede apadrinar la legalización de la piratería musical, porque eso sería sumamente grave, como instituciones del Estado que están obligados a cumplir con la ley ecuatoriana, la Constitución ecuatoriana y los instrumentos internacionales, pueden estar apadrinando una cosa de esta naturaleza, tratando de darle visos de legalidad a una cosa que está definida y conceptualizada como un delito en la ley de propiedad intelectual y en los instrumentos internacionales. Por otro lado, el SRI, al tratar de introducir a esta informalidad que trabaja en la discografía pirata en el sistema de recaudación de impuestos, también está coadyuvando y siendo cómplice a legalizar esa piratería, a darle visos de legalidad a ese delito. Entonces, eso no puede ser posible, porque allí la institucionalidad pública entra en otra conceptualización delictiva, que es la complicidad. Entonces, yo creo que las autoridades tienen que meditarlo y tienen que desechar esta idea. No se puede perjudicar a los compositores y autores ecuatorianos, y hay que buscar más bien otras fórmulas. ¿Cuál podría ser la posible solución de este problema de los discos piratas, ya que no todo el mundo tiene acceso, en especial los estudiantes no tienen acceso a comprar un disco original? ¿Cuál podría ser la solución según usted? A mí me parece que, por ejemplo, la intermediación del Ministerio de Cultura, del Estado ecuatoriano en general, estaría tratando de conseguir que las casas disqueras de nuestro país y que las representaciones en nuestro país de las casas disqueras extranjeras puedan llegar a un acuerdo en términos de producir un disco mucho más barato, económico, de buena calidad, accesible para el bolsillo del ecuatoriano medio, y que esas mismas casas disqueras les den la oportunidad de que aquellos que están vendiendo discos piratas ahora puedan vender discos que no son
son piratas y puedan obtener por esa venta un porcentaje. Y allí sí el sistema de recaudación de impuestos del SRI podría tranquilamente establecer en su base de datos quiénes son los que se dedican a esta venta y cuáles son los impuestos que tienen que pagar. Entonces es por allí que me parece que podría encontrarse alguna solución, pero deben pensarse varias alternativas, porque esto que yo propongo en este momento podría darse como no podría darse en términos de una legalidad, pero supongamos que lo que yo propongo no es una idea viable. Hay que buscar otras alternativas para encontrar a una solución que evite un enfrentamiento de un grupo social que supervive a través de eso y que tiene derecho a vivir porque son padres de familia, con hijos, con necesidades, etcétera. Y por otro lado, los creadores ecuatorianos, autores y compositores, a quienes no se les puede afectar de esta manera. Y peor con esas cantidades, porque en la composición musical no solamente tenemos el que en una sola persona se condensen el autor de la letra, el autor de la música y el intérprete. A veces son tres distintos, a veces pueden coincidir, pueden ser autor y compositor de la letra y de la música y tener un cantante o intérprete aparte, pero no generalmente se da eso. Entonces, si son tres distintos, el compositor de la música, el compositor de la letra y el cantante, los 3 centavos tienen que dividirlos, 1 centavo para cada uno. A mí me parece que eso es hasta ofensivo a la dignidad del compositor y del intérprete ecuatoriano. Sin embargo, también cuando viene acá en cantantes extranjeros y escuché también recién el cantante de Manuel sobre esa propuesta del Ministerio de Cultura, dijo, entonces, ¿y qué nos queda a nosotros? ¿Nosotros para qué venimos a dar conciertos? Así, inclusive ya podría darse eso de que ya no vengan más cantantes a dar conciertos porque están de que van a piratear ya su música. Así es, por eso yo espero que la prudencia de las autoridades del Ministerio de Cultura y del IEPE les haga reflexionar y que tomen la determinación de desechar esta idea, que no sé a quién realmente se le ha ocurrido, pero yo creo que eso no puede continuar, y buscar más bien otras alternativas. Efectivamente, la repercusión internacional que va a tener es esa, no solamente porque quienes vengan en un momento determinado como intérpretes a interpretar, aunque redunde, las canciones cuya autoría de la letra y de la música son de autores y compositores de otros países, y que se les afecte tanto en los derechos que ellos como intérpretes tienen y los derechos que tienen los autores de la letra y de la música, vayan a aceptar una cosa de esta naturaleza. La situación internacional va a ser de una condena para el Ecuador, porque estaríamos irrespetando esos instrumentos internacionales, y eso nos va a complicar como Estado ecuatoriano muy seriamente, porque ya empezarán todas las sociedades de gestión que defienden los derechos de los músicos y de los intérpretes en los diferentes países del mundo a protestar y a decir cómo puede ser posible que se trate de legalizar un delito. Entonces eso no puede continuar. Por otro lado, el doctor Simón Zavala nos contaba que es escritor. ¿Cuál es su último libro que está terminando? Mi último libro ya se publicó en Montevideo. Yo tengo algunos libros publicados en el Perú, en el Uruguay, ahora en la Argentina. Recientemente un libro mío se publicó en los Estados Unidos. Algunos de mis libros han sido traducidos a otros idiomas, pero mi último libro, que se va a presentar en el Ecuador, se llama Grafías. Es un libro en una edición bilingüe porque está traducido al inglés. Se va a presentar el día 22 de julio en el aula Benjamín Carrión a las 7 de la noche, con la presencia del doctor Peter Thomas, que es un escritor y traductor norteamericano de la Universidad de Wilmington, que va a estar allí en el acto. Sería lindísimo que el público pudiera acompañarme en esto, porque de alguna manera este es un acto que genera mucha emoción internamente a un autor, porque puede trasladar ese mensaje a través del libro a las personas que están presentes en el acto. Ese libro fue presentado ya hace un año en Montevideo, fue presentado también hace menos de un año en Buenos Aires. En el mes de febrero de este año fue presentado en La Habana en el marco internacional de la Feria Internacional del Libro, y ahora se presenta en el Ecuador porque ahora hay la oportunidad de que el traductor esté presente. ¿Nos puede contar a breves rasgos de qué se trata este libro?
Este es un poemario que ubica al ser humano dentro de dos parámetros, el de la temporalidad y el de la intemporalidad. Es un libro que está escrito para un permanente presente, porque yo considero que el ser humano no tiene un pasado ni un futuro, sino que los seres humanos nos movemos en un permanente presente, en donde efectivamente lo que creemos que es un pasado es simplemente una fracción de tiempo dentro de la eternidad que el universo vive. Por otro lado, es un combate entre la memoria y el olvido, entre la memoria que trata de mantener vivos todos esos pasajes que el ser humano vive antes, ahora y después, pero para mí dentro de un permanente presente, y el olvido que quiere enterrar esas vivencias. Es decir, es el drama y la condición humana del ser humano moviéndose dentro de estos espacios, en la cosmogonía, en la cosmología, para buscar dar un mensaje en el sentido de que por sobre todas las cosas los seres humanos, aunque tengamos esa fractura que se llama la muerte, somos trascendentes en la vida por nuestra palabra, por nuestras actitudes, por lo que dejamos hecho y por lo que queremos hacer en adelante. ¿A quién lo dedica? Bueno, este es un libro que está dedicado al ser humano, porque precisamente el motivo y el objeto central del tratamiento del libro es el ser humano en sus diferentes manifestaciones. Yo creo que el ser humano tiene un objetivo y una meta que cumplir. Cuando nosotros hablamos de la trascendencia, no es que hablamos en términos literarios de una trascendencia del ser humano para que se envanezca y para que su ego trepe por las nubes y trate de tocar el cielo con las manos. No, cuando hablamos de la trascendencia es cuando consideramos que el ser humano tiene tanta vitalidad, tanta energía y tanto pensamiento, que ese pensamiento tiene que ser siempre un pensamiento dedicado para que la humanidad viva en paz, para que defendamos al planeta, que es el sitio donde vivimos, para que nos constituyamos en guerreros de la palabra que defienda, de la palabra y del pensamiento que defiende ese sistema ecológico, ese medio ambiente en el que supervivimos, y para que seamos siempre seres humanos de paz, que se dejen las guerras fratricidas, el guerrerismo y todas esas situaciones que han venido devastando a la humanidad durante toda su historia. Ajá, entonces recuérdanos cuándo es el lanzamiento y a qué hora. Es el día 22 de julio a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos al doctor Simón Zavala por sus criterios. Él fue presidente de la Asociación de Escritores y asesor jurídico de SAICE. Elizabeth, Noticias Todo el Tiempo. Gracias.